Hola. Primera pregunta, ¿cuáles situaciones especiales son rechazadas a portas? ¿Los casados por la iglesia y casados que después por lo civil? ¿O por dudas sobre orientación sexual de alguno de los cónyuges? Segunda, ¿cuáles situaciones especiales están siendo aceptadas previo estudio? Uniones libres con posibilidades de casarse. Tercera, ¿qué procedimientos están ustedes aplicando para aceptarlos o no? Conversar con el candidato, coordinador o vice, para saber si está dispuesto a casarse y si es casado civil, hablar con el candidato para explicarle los motivos. Ese es del grupo 1. El grupo 2. Yo soy del subsecretariado de Heredia. Levante la bandera. ¿Qué hizo la bandera? Entonces el grupo 2 responde a la pregunta número 1, discapacidad mental, alcohólicos activos, drogadictos, divorciados en situaciones irremediables. A la pregunta 2, unión libre sin impedimento, divorciados con separación de cuerpos, divorciados que viven solos, candidatos a un matrimonio mixto. La pregunta número 3, si es un candidato con situación especial, el coordinador lo comenta con el vicecoordinador y con el director espiritual y toman la decisión. Segunda pregunta del grupo número 1. De acuerdo a la orientación pastoral expuesta, ¿qué opiniones son aplicables según nuestro método de carisma para los candidatos y candidatas en circunstancias especiales? Empezar en escuela y equipos de cursillo, aplicar, entender, acompañar y sanar, para preparar a estas fichas especiales que consideramos idóneas por su liderazgo para que vivan el cursillo. Debe haber, en el grupo 2, debe haber una apertura y acogida a los nuevos candidatos, buscar a los alejados tratando de hacer un buen precursillo. Por Cartago, ¿cuáles situaciones especiales son rechazadas a portas? ¿Cuáles situaciones especiales están siendo aceptadas previo estudio? ¿Qué procedimiento están ustedes aplicando para aceptarlos o no? Respondimos. En la pregunta número 1, cuando son divorciados y casados civil. Cuando son divorciados y casados con uno soltero. Y viudo casado con un divorciado, a la pregunta número 1. La 2, los que viven en unión libre y casado civil pero soltero. Y en la 3 no hemos aplicado. Y en la segunda pregunta, en la situación actual, Cursillo cierra la puerta a todos los que están en estas condiciones especiales, como son homosexualidad activa, lesbianismo activo, matrimonios en adulterio, etc. Bueno, buenos días del grupo de la Arquidiócesis de San José. Sobre la primera pregunta de situaciones especiales que son proyectadas a portas, sí, hay 6, tristemente. Divorciados por la iglesia, vueltos a casar. Unión libre sin deseo de casarse por la iglesia. 3, separados en crisis que no resuelven su situación. 4, divorciados jóvenes que piensan casarse de nuevo. 5, casados civil que no piensan casarse por la iglesia. Y 6, matrimonios cuando están en una profunda crisis. Situaciones especiales que están aceptadas siendo previo cuando una persona vive en unión libre y tiene deseos y se le pide al conciliario, al director espiritual, guía y dicen que sí piensa casarse por la iglesia, se acepta. Divorciados jóvenes que no piensen casarse de nuevo con dirección espiritual, se acepta. Y en algunos casos, algunos matrimonios en crisis, dependiendo de la dificultad de la resolución. Y el punto 3, ¿qué procedimientos están usando ustedes para aplicarlos o no? Se crearon unas normas en unos conversatorios anteriores en la arquidiócesis
y se definieron unos criterios según cada situación específica de unión libre, casado civil, a casar, homosexuales, drogas, alcoholismo, etc. Y crean unos criterios por ahí que deberían de revisarse. Y el otro es últimamente fichas y solicitudes de candidatos y candidatas que están en una situación especial se pasan al conciliario para que el conciliario con el encargado logra un criterio, y si el conciliario dice que sí entra y si el conciliario dice. La segunda pregunta de la orientación pastoral, muy en línea con lo que decía el padre Mauricio, de atender, de entender, de acompañar. Hablábamos en el grupo que nos sentimos a veces como ese escriba y ese sacerdote en la parábola samaritana, que pareciera que es impuro el que está en una situación especial y no es apto para un cursillo. Entonces sentimos que debe de atenderse de forma especial a esta gente que anda buscando solución, que anda buscando el amor de Dios, ya sea a través de una vocalía, ya sea de una atención especial, o sea que se refiere a algún movimiento que sí tenga este carisma para no dejarlo de atender. Segundo, ampliar los criterios de acuerdo a las pastorales y la dirección espiritual, ¿verdad? Seguir con el carisma de potenciar líderes, ¿verdad? No queremos abandonar a candidatos rechazados. No puede ser que alguien se nos acerque y nosotros no le hayamos dedicado el tiempo y el esfuerzo para encontrar una solución. Y luego hablábamos algo importante a la gente buena que tiene mucho tiempo de estar en este movimiento y les enseñaron ciertos criterios, ciertas normas que las empiecen a desaprender. Hay que cambiar algunas malas prácticas, hay que aprender nuevos criterios. El Papa dice ahora, mire, es que esto no es solamente ir a comulgar, es mucho más amplio la periferia existencial que hay que ofrecer. Entonces, replanteémonos un poquito, no nos peguemos tanto a paradigmas que tal vez ya necesiten modificarse, ¿verdad? Y eso es. Del grupo de Alajuela, en la pregunta ¿cuáles situaciones especiales son rechazadas a cortas? Contesta, casados o casadas, divorciados, y vueltos a casar que tienen una situación no limpiable. En la segunda, ¿cuáles situaciones especiales están siendo aceptadas o divorciados sin matrimonio sacramental? Y en la tercera, ¿qué procedimientos están ustedes aplicando para aceptarlos o no? Se hace un estudio de la situación, ya sea el coordinador o coordinadora hace pues especialmente una dirección espiritual, y entendiendo que cada caso es diferente, al final el sacerdote, que es nuestro director espiritual, y el obispo son los que nos dan las pautas a seguir en dicho caso. Aclaramos que las fichas, o muchas fichas, no dicen la realidad, y es en el cursillo que surgen las cosas. Por la diócesis de Tilarán, Liberia. A la pregunta 1, ¿cuáles situaciones especiales son rechazadas a portas? Dice unión libre con situación complicada, matrimonio civil, situación no remediable, menores de 18 años, divorciados de la Iglesia Católica y imputados. Parejas casadas, casados solteros. Aquí no lo pasa. Dice divorciados que tengan otra pareja, casado civil, unión libre, que no se puedan casar sacramentalmente. Y aquí hay otra que dice parejas en unión libre, divorciados en unión libre, se volvieron a casar civil nuevamente, jóvenes menores de 18 años. A la pregunta 2, ¿cuáles situaciones especiales están siendo aceptadas previo estudio? Dice unión libre, solteros, la unión libre pero que sea una situación remediable. La otra sería en ningún caso, dice por aquí.
Y por acá dice lo que está en unión libre, que puedan recibir el sacramento del matrimonio, pero se les concientiza del compromiso. A la pregunta 3, ¿cuáles procedimientos están ustedes aplicando para aceptarlos? Dice análisis de la ficha, guiado por ideas fundamentales. Y por acá dice, se está respetando lo indicado en el libro de ideas fundamentales del 219, donde se indica quiénes deben ir al cursillo, que establece la condición que deben cumplir con el recibimiento de los sacramentos y que sean capaces de captar el mensaje evangélico y comprometerse descubriendo sus carismas y ponerlos al servicio de la comunidad. Y en esa dice la información que viene en la ficha y también con la aprobación del párroco. Dice aquí recogiendo las fichas con anticipación para analizarlas, estableciendo una condición estrecha con el director espiritual para la elección. Vamos a ir entonces ahora, si alguien tiene alguna pregunta que la haga de forma concreta a la mesa. ¿Ninguno? Chico, puede un matrimonio divorciados los dos divorciados, juntados, trabajan para la parroquia, ¿pueden acceder a la comunión? No, pero si hay abstinencia y se comprometen por el enamoramiento con Cristo de ser castos y vivir juntos bajo un mismo techo sin compartir relaciones genitales, pueden asistir al sacramento. Sí, pueden. Buena pregunta. ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? Esa es la pregunta, que si pueden asistir al sacramento. Pueden asistir al sacramento, a la comunión. Yo creo que vos mismo la respondiste. Entonces, de manera que No, yo no respondí, yo pregunté que si pueden. La pregunta es, ¿pueden asistir, acceder al sacramento de la Eucaristía? Sí, pueden, claro. Entonces, ¿por qué no puede haber más matrimonios como ese? Que estén divorciados y que estén casados unidos firmemente y que se enamoren de Cristo. Ahora, Johnny, es un caso más que todo parroquial, ¿verdad? Es parroquial. Digamos, no es un caso que nos llegue normalmente a cursillos. Pero bueno. Uno llega porque le dicen que no puede. ¿Algo más? Dale el micrófono. Chico. Hay dos mujeres que les gustaría hacer un cursillo, a mí me lo han manifestado. La situación de ellas es que son casados civil, que no se puede arreglar el problema, eso no se puede arreglar. Pero hay un santuario, no hay un lugar en Guanacaste, donde está el padre Dengo, y el padre Dengo les dijo a ellas que podían comulgar si hacían votos de castidad. ¿De castidad? Abstinencia. El padre de Igor le dijo que si hacían votos de castidad, podía llegar a la comunidad a comulgar. Entonces ahora están comulgando en la comunidad. A mí me pregunta la gente, doña Betty, porque el padre le da la hostia a estas dos personas y ellas viven casados civil. Y le digo yo, bueno, la contestación no se la voy a decir a usted,
porque les contesté muy feo, que no se metan en lo que no les importa. Pero bueno, yo me gustaría llevarlas a cursillo porque están comunicando. Ahora, si ellas están cumpliendo lo de la castidad, bueno, ya es un problema de ellos con Dios, ya nadie se puede meter. De si algún día fallan, ya yo no sé si se pueden llevar o no se pueden llevar a un cursillo estas personas. No, sobre eso ustedes mismos lo tienen claro, ahí yo se respondió el mismo y me parece que lo hizo bien, ¿no? Claro que pueden comulgar, en el caso suyo también, y pueden ir a cursillo desde luego, es decir, ya lo demás, como usted dice, ya es un problema de ellos con Dios y a nosotros no nos metamos en esos enredos. Buenas tardes a todos. Vengo de Santa Cruz, Guanacaste. En la comunidad hay un caso muy especial. Es una pareja, son divorciados los dos. El compañero, el señor hizo el curso de cristiandad. Ellos trabajan para la comunidad, a la iglesia, son los grandes elementos en la comunidad, en la parroquia. La señora no ha podido hacer el cursillo por la situación que están. Personalmente son uno de los baluartes de la comunidad en cuanto a trabajar en la parroquia. Y mi pregunta es, ¿qué situación se puede solucionar para ellos? Porque ellos están luchando, la señora quiere hacer el cursillo, el señor ya lo hizo, inclusive años atrás la situación, él fue aceptado inclusive el grupo, el movimiento, pese a que era divorciado, y ahora se le sacó a la señora y él quiere hacer el cursillo. Y la pregunta ¿qué se puede hacer ahí? Llévela satisfechos, pero que sean claros. Es decir, que ustedes mismos, ellas mismas, que la comunidad sepa, esta es mi realidad, esta es mi situación, quiero vivir esta experiencia, quiero trabajar por la iglesia, quiero acercarme más a Dios, quiero vivir ese anuncio más fuerte en mi vida. Mi realidad es esta y yo sé que con la iglesia no la puedo arreglar en este momento, pero yo sé que ya tengo el sacramento mientras yo pueda llegar a esa plenitud. Pero ahí es donde tenemos que actuar con toda la confianza y con todo el amor. Desde luego, ya ven. De acuerdísimo. Ellas podrían ser dirigentes a la hora de desarrollar un cursillo, dar rollos y dar su testimonio. No sé si se les permite hacer un cursillo, ya están incluidas y se puede también abrirles esa posibilidad, sí o no. Dirigentes sí, pero eso es otra cosa, ¿no? Y ayudar y trabajar siendo muy claro. Pero obviamente un rollo de ella va a dar un testimonio, él no lo puede dar porque ¿cuál testimonio va a dar? Pero dirigentes sí, como no van a trabajar con ustedes y apoyar, y son gente valiosísima, ¿no? Desde luego. En esas cosas, nada más para terminar yo, estas preguntas, un día de estos un buen amigo me presentó una cuestión así, padre. Lani y Sultano son casados, civil, y van a misa y comulgan. Yo les había autorizado a los sacerdotes, ellos me dijeron que sí, comulgan, están viviendo culo con culo, ¿no? Y entonces él me dijo, pero usted sabe por qué comulgan. Y entonces yo le contesté, ¿y a usted qué le importa?
pareja en esta circunstancia, quiere trabajar por Dios, está trabajando en la comunidad, da testimonio de liderazgo, está metido dentro de la mano de evangelización, usted pide testimonio, ¿cuál otro? ¿Quiere dar un testimonio en el rollo? ¿Cuál otro? De estar en una situación irregular y trabajando en la iglesia de Dios. ¿Qué otro testimonio quiere? Lindísimo, lindísimo, porque el 50% del país que está en esa situación irregular va a ver que es posible vivir en la iglesia, que te acepte la iglesia y dar testimonio que a pesar que tenés una circunstancia irregular, estás trabajando por Dios, no te alejas. Qué lindo testimonio. Yo tengo varias parejas amigas que dan testimonio de esto todos los domingos, toda la semana. Okay. Muchas gracias. Vamos a ir aterrizando y terminando, porque sobre todo los señores sacerdotes tienen que retirarse, especialmente el padre Mauricio y el padre Gerardo, que andan con tiempo limitado. De manera que yo personalmente, a nombre del Secretariado Nacional, pues quisiera agradecerles el esfuerzo que ustedes han hecho para congregarnos aquí en nombre de la Iglesia y en nombre del movimiento de estudios de cristiandad. Que no quede así como muy en el aire algunas cosas. Todo esto que ustedes han presentado, situaciones de divorciados, si la persona tiene una actitud positiva para recibir el querigma y quiere ir al cursillo, cualquiera que sea, alejado, si no alejado, desde luego que con toda claridad, pero no tienen por qué estar rechazando. Jesús no excluía a nadie, a todos los llamaba a la conversión. Y si la persona tiene la actitud de convertirse, de trabajar y diciendo, sí, a pesar de esto, esta es mi situación, pues al estilo de Saqueo, de que Saqueo salió de la casa todo contento y dice, voy a regalar parte de esto que me he robado, de un montón de chorizos que era. Pero siguió adelante. Entonces, si hay alguna persona así como muy enredada, muy desorientada, y un detallazo. Sí, traten de no llevar gente al cursillo a enredar, a confundir, a hacer problemas. Que sea claro a lo que va. Que sea claro, que su realidad sea bien clara. Entonces, si hay alguna persona que está así como en situación muy enredadita, entonces yo les aconsejo que ustedes, ya Mauricio lo dijo muy claro, a ese podido le den un precursillo. Y después de eso, si él tiene interés viendo esa situación, entonces desde luego que lo puedan llevar. Después Mauricio también anotó otra cosa que la recalco, es que no es que pensemos en el cursillo como gente que va a trabajar, como decían ustedes, en la comunidad, que está trabajando en la iglesia y que esto y que el otro. Pero hay situaciones a veces de que no es gente así, entonces no se enreden ustedes con esa gente, sino más bien mándenlas a otros grupos de la parroquia que les puedan ayudar. Por ejemplo, matrimonios en Victoria, que tienen muy buen pegue, está haciendo una muy buena acción. Entonces, en ese sentido, el Papa ha sido muy claro, una actitud de misericordia. Dios acompaña a las personas y es deber acompañarlos a partir de su condición. Eso nos dice el Papa, a partir de su condición, divorciados, adoptados, lo que sea, pero a partir de ahí los acompañamos si ellos quieren, de acuerdo al método, a lo que los fines del cursillo, lo que el cursillo pretende, si ellos quieren alinearse ahí. Y si ellos dicen, no, yo no quiero nada más estar ahí y ver qué me dicen
Y después, bueno, entonces le digo, bueno, pues anda a hacerte un retirito, anda matrimonios de Victoria, anda al otro, ¿no? Dice el Papa, tenemos que encontrar un nuevo equilibrio. Y en medio está el pico, en el medio está la virtud, no extremos. Y dice el Papa, la Iglesia debe abocarse a curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, a acercarlos, a darles proximidad. Entonces, debe ir la Iglesia dándoles esas posibilidades, abriéndoles caminos nuevos, sin perder nosotros la finalidad y todo lo que nos distingue, que también es muy importante. Bueno, eso era como para completar un poquito. Sé que hay varias inquietudes y todavía preguntas pendientes, pero una de las limitaciones que tenemos es limitantes es el tiempo. Lamentablemente lo hemos programado así precisamente por el tiempo de ustedes, los que tienen que regresar a Guanacaste principalmente. Y esto nos abre fácilmente un escenario de que tenemos que tener más tiempo para esto. Pero por las situaciones de todos tenemos que estar pues limitando. Yo creo que merece mucho más discusión y mucho más conversación, pero dada la situación que inclusive el almuerzo ya prácticamente está servido, ya no es que tengan cara de hambre, pero en todo caso retomo y les digo que los que estamos aquí atendimos el llamado del Espíritu. Ya lo dijo el Padre Rodolfo en la Eucaristía. Tal vez debíamos de haber estado más, sí, pero el punto es de que lo que estamos. Y lo importante es de que sigamos dando pensamiento y proponiendo para ver qué orienta el Espíritu, cómo nos dejamos escuchar al Espíritu y que el Espíritu Santo sea el que vaya iluminando y nosotros pues trabajando. Creo, como aporte particular, que tenemos que trabajar mucho más afuera. Cuando digo afuera, bueno, afuera de los locales donde nos reunimos, donde nos congregamos, afuera de los ambientes, afuera de las reuniones de grupo. No podemos seguir esperando que los candidatos lleguen a donde estamos y, en fin, hacer la reinserción ambiental que a lo mejor hemos perdido de alguna manera y seguir para adelante, seguir remando adelante y sin temor. Quisiera un espacio nada más para recordarles que cada secretariado tiene la organización bajo su responsabilidad de los 50 años que cumpliremos y celebraremos Dios mediante en el 2014, específicamente en el mes de julio, 18, 19 y 20 de julio del 2014. Ya los lugares, como saben, están definidos también y tienen o debemos de organizarnos para que realmente podamos llegar a las comunidades y levantar ese fuego que arda para que logremos en julio del 14 tener 1.500, 1.200 personas en la estrella, ¿verdad? Que dicho sea de paso, las que hemos asistido a El Salvador, a Guatemala, perdón, a El Salvador y a Nicaragua y ahora a Colombia, pues han sido 1.500, 2.000 en Nicaragua, 2.000 en El Salvador. De manera que nosotros tenemos que también hacer una celebración que sea digna de un país como Costa Rica, ¿verdad? Que ha sido también dentro de los países latinoamericanos que han tenido una égida y signo de representación importante en el concierto latinoamericano, de manera que tenemos que estar a la altura de esa celebración. Así que por favor, métanle candela, organícense, comprometámonos de verdad, porque lo más fácil es tirar la bandera y ustedes dicen con sus presidentes, no hacemos nada, no hacemos nada, se acabó, es lo más sencillo. Hacemos una Eucaristía por ahí de agradecimiento y llegaron los que llegaron y se acabó. Pero queremos darle un realce que valga la pena, digamos, el esfuerzo que estamos haciendo.